Continuando con nuestro curso de estadística, vamos a entrar en la segunda rama, que es la inferencia estadística, y nos preocupa ver el tema de estimación de parámetros, tanto en forma puntual como de intervalo. En esta primera diapositiva hemos colocado la imagen de Adolphe Quetelet, que nació en la ciudad de Gante, en Bélgica. Fue un famoso matemático, astrónomo en esta área, es reconocida su labor, uno de los cráteres de la Luna lleva su nombre, y también es considerado el padre de la estadística moderna por sus contribuciones en los estudios antropométricos que realizó en niños, hombres y mujeres. Es famoso sus tablas donde detalles de hombres y mujeres, tomó 50 hombres y 50 mujeres y los midió desde su nacimiento hasta la edad de 30 años. Estas tablas luego se continuaron hasta los 80 años. Estas fueron muy utilizadas justamente en los estudios médicos. También se le debe a Quetelet el que asoció los patrones de comportamiento humanos, porque podrían ser descritos a través de las leyes de probabilidad, generando el famoso concepto de hombre promedio. Se debe a él este concepto que lo aplicó a la curva normal, la famosa curva de Gauss. Fue el primero que introdujo este concepto de tallas y pesos con la curva normal, que hasta ese momento la curva solamente era utilizada por la teoría de errores. Es, desde el punto de vista de la biometría, uno de los primeros que desarrolló esta idea de la estadística aplicada a la biología. En esta diapositiva se muestra un mapa de conceptos que vamos a aplicar para que se entienda cómo sigue nuestro cursado. ¿Qué es la inferencia estadística? Vamos a ver que en realidad inferir significa ir de lo particular hacia lo general, que es lo contrario del método deductivo que nosotros solemos aplicar ampliamente en el área de matemática, donde conceptos generales vamos sacando particularidades en los desarrollos de teoremas, etc. Inferir, por lo tanto, con la información que nosotros tenemos a partir de una muestra, queremos saber qué pasa con la población. Nosotros lo que vemos es estadística clásica. Hay otra estadística que es la estadística bayesiana, que en realidad es un desarrollo a partir del teorema de Bayes, en que a su vez, a partir de la información que encontramos en la muestra, le incorpora la información de unas probabilidades a priori que se tendrían sobre el fenómeno o el tema que se está estudiando. Nosotros desarrollamos todo lo que es estadística clásica, no vemos estadística bayesiana. Entonces, en la primera parte del cursado, bien definimos y tratamos lo que era la estadística descriptiva. De ahí habíamos definido el concepto de lo que es población, y a partir de la población sacamos un subconjunto de elementos que la componían a esa población a través de una metodología que habíamos definido también en otras clases. Obteníamos lo que era una muestra aleatoria. Las características numéricas que les podemos aplicar a la población llamábamos parámetros, y estas características eran constantes, no son variables aleatorias. En cambio, las funciones que aplicamos a muestras aleatorias, obteníamos los estadígrafos, que por cada muestra que vamos obteniendo van cambiando sus valores, por lo tanto los estadígrafos sí son variables aleatorias. Vamos a ver, hemos visto también cómo a través de la probabilidad, sus conceptos, definiciones y desarrollo de toda la teoría de la probabilidad va a ser la base para comprender la inferencia estadística. ¿Por qué? Porque nosotros, como dije al principio, vamos a tratar a partir de la información muestral cuál es el comportamiento que tenemos en la población.
pero también lo vamos a hacer con una medida de la incertidumbre con la información y las conclusiones que estamos sacando. Por lo tanto, esa medida de la incertidumbre necesitamos conocer el concepto de probabilidad. A partir de la inferencia estadística nosotros vamos a hacer estimaciones que pueden ser tanto puntual como por intervalos, y también podemos hacer, que lo vamos a ver en otra clase, lo que se conoce como pruebas de hipótesis. La inferencia estadística, el concepto de estimador, que son funciones que tratan de estimar información de los parámetros a partir de muestras aleatorias, lo vamos a definir plenamente ahora en las siguientes diapositivas. Volvamos a recordar lo que habíamos definido como un estimador. Estimador, y lo indicamos en forma genérica, cualquiera sea este estimador, con la letra Z sombrero, para indicarlo, para diferenciarlo del parámetro que era Z sin el sombrero. Entonces el estimador Z sombrero es una función que está aplicado a las muestras aleatorias como lo hemos definido en la clase anterior, que se entendía por muestra aleatoria. Cuando esa aplicación de esa función a la información que trae las mediciones de los elementos muestreados a partir de una técnica de muestreo, vamos a obtener un valor concreto del estimador. Ese valor se llama estimación y fíjense, como dentro de la recta de los valores que puede tomar ese estimador, por ejemplo, X barra, que sería el promedio, puede tomar cualquier valor de la recta. Un valor determinado a una muestra que ha traído una información, esa estimación es un valor en un punto dentro de la recta, pues se llama estimación puntual. Pero nosotros somos conscientes, porque lo hemos aprendido en distribución de muestreo, de que si sacamos otra muestra, el valor de la estimación es casi seguro que va a cambiar, es poco probable que sea la misma. Va a ir cambiando por la muestra que va sacando. Por lo tanto, esta estimación está afectado por la acción de muestrear a partir de la población. Por lo tanto, nosotros medíamos el error de esta estimación con su error típico o error estándar, y era más lógico pensar en el valor del estimador más o menos su error estándar, lo cual si es menor su error estándar, o sea el error de estimación que tenemos es menor, más confiable la información que nos está dando la estimación. Si ese error estándar es muy grande, es menos confiable la información que nos está dando por la amplitud de valores que tendríamos dentro de este intervalo. O sea que si disminuye el error estándar, aumenta la precisión, dando un estimador de mejor calidad. O sea que a mayor precisión, mejor calidad en las estimaciones del estimador, por lo tanto mejor va a ser la información que nos aporta. Ya que hemos mencionado el tema de la precisión, que mientras mayor es la precisión que obtenemos en la estimación, mejor información o mejor calidad de la información que va a obtener las estimaciones que obtengamos a partir de la muestra, veamos el concepto de precisión y exactitud, que también tiene que ser incorporado para poder entender mejor este tema. En esta diapositiva se muestran 4 dianas diferentes donde supongamos que se están efectuando tiros de fusil y vemos los impactos de los tiros en la misma. En la primera cuadrícula superior vemos que hay 3 disparos que no han dado en el blanco, sino que han dado en la parte superior derecha de la diana, pero los 3 impactos entre sí están muy cercanos, pero lejos del centro, que es el centro de la diana, que sería el logro del objetivo de buena puntería. Si este centro lo consideramos que fuera el parámetro mu, por ejemplo, y la información de los 3 disparos calculamos el estimador X barra, vemos que hay una separación entre el parámetro y el X barra, que es la diferencia, esa distancia diferencia que hay entre mu y X barra,
sería lo que nosotros definimos como sesgo. Lo que sería deseable es que este fusil, cuando disparamos con él, estos 3 disparos estuvieran en el centro de la diana, pero hemos visto que tiene un cierto desvío y está dando en la parte superior. Por lo tanto, si queremos seguir utilizando este fusil, tendríamos que o corregir la mira o saber que el fusil nuestro está disparando por encima del blanco en forma correcta. Veamos la otra imagen a la derecha, en la parte superior, donde no solamente ya no dan el blanco, sino que los disparos que se han producido en el fusil están dispersos por todos lados. En este caso, fíjense, la exactitud es baja y la precisión también es baja. ¿Por qué? Porque ya no están concentrados los disparos por lo menos en una zona de la diana, sino que están totalmente dispersos. O sea que el utilizar este fusil sería bastante peligroso si tuviéramos que ir a combatir con él, porque tiene poca exactitud, porque si sacamos el promedio de estos puntos, la media puede dar por cualquier lado y el sesgo es grande, y tiene poca precisión porque están muy dispersos los puntos con respecto a la información de lo que sería el X barra. La cuadrícula inferior izquierda, fíjense que los 3 disparos han dado en el centro, por lo tanto acá decimos que la exactitud es alta porque los 3 han dado en el centro, y la precisión también es alta porque los 3 están muy juntos, por lo tanto la media y el parámetro prácticamente están consiguiendo, que sería lo ideal. Este sería un arma, un fusil que dispara perfectamente. A medida que apuntamos, damos en el centro de la diana y todos los disparos se concentran en el mismo punto. En la cuadrícula inferior derecha tenemos que la exactitud es alta, pero la precisión es baja, porque aunque están dando en el centro, lo hacen en forma dispersa. Por lo tanto, esta es la gran diferencia entre el concepto de exactitud y precisión, y en lo cual tenemos que ver siempre medir tanto la exactitud y medir la precisión de los estimadores. Definido el estimador como una función aplicada a una muestra aleatoria, ¿cuáles serían las propiedades o qué es lo que uno buscaría de un buen estimador? O sea, ¿qué propiedades serían más deseables? Nosotros vamos a nombrar algunas, hay otras más que se agregan en la literatura que puede consultar, pero con que ustedes sepan estas 4 para nosotros es suficiente. La primera propiedad, y la más conocida y la más utilizada, es que el estimador sea insesgado. ¿Cuándo vamos a considerar que un estimador es insesgado? Y bueno, es insesgado si la esperanza de ese estimador es igual al parámetro. ¿Qué significaría en esto? O sea, piensen en la notación que tenemos. La esperanza del estimador, que es una variable aleatoria, sería el promedio, o sea que el promedio de todos los valores de z sombrero tiene que ser igual al parámetro correspondiente. Ustedes recuerden que nosotros hemos visto que la esperanza de X barra es igual al parámetro mi, o sea que el X barra como estimador es un estimador insesgado. ¿Cuál otra cosa buscaríamos de un estimador? ¿Qué otra propiedad importante? Y que sea eficiente. ¿Eso qué significa? Que si dado 2 estimadores que son insesgados y queremos ver cuál de los 2 estimadores es mejor para su utilización, los comparamos entre sí y vamos a elegir aquel que tenga mínima varianza. O sea, dado que es insesgado, entre los 2 buscaremos el que tenga mínima varianza. Vean la gráfica que tenemos en la diapositiva. Tenemos una distribución para Z1 sombrero y tenemos otra distribución para Z2 sombrero. Vemos que los dos son insesgados, pero Z1 sombrero tiene menor amplitud, o sea, tiene menor varianza que la que corresponde a Z sombrero 2. Por lo tanto, este estimador Z1 sombrero, que tiene mínima varianza, es más eficiente que al utilizar el Z2 sombrero. ¿Qué otra idea buscamos en un estimador? Y que sea consistente. ¿Qué significa eso? Fíjese que tenemos en la notación
que muestra la diapositiva, un z sombrero sub n. Esto sería una serie de valores que puede tomar el estimador. O sea, esto indica que, por ejemplo, podemos obtener un valor de la función cuando el tamaño de la muestra sea 1, cuando el tamaño de la muestra sea 2, cuando la muestra de tamaño sea 3. O sea, a medida que el n va creciendo, la información que se incorpora, dado que el tamaño de muestra va creciendo, es mayor. Por lo tanto, lo que es deseable que el valor del estimador, o sea, las estimaciones que va a dar ese estimador, comparándolo con el parámetro, ese valor va a ser infinitamente menor que un valor epsilon que es un valor, como ustedes saben, muy pequeño como lo imaginemos. Por lo tanto, si la diferencia entre este z sombrero menos el parámetro tomado en valor absoluto es menor que un valor infinitamente pequeño, eso tiende a probabilidad igual a 1 a medida que n tiende a infinito. O sea que esta consistencia, que en este caso es consistencia fuerte, hay distintos tipos de consistencia débil y consistencia fuerte, le estamos exigiendo al estimador que, por supuesto, si la muestra, el tamaño de muestra va creciendo, la diferencia con el parámetro cada vez va a ser menor. O sea, cuando el tamaño de muestra sea igual que el tamaño de la población, por supuesto, esa diferencia va a ser cero. O sea, que lo que sea deseable de un estimador que sea consistente a medida que aumenta el tamaño de la muestra. Y lo otro que sea suficiente, de otra condición, es que toda la información que tiene la muestra sea aprovechada por nuestro estimador. Eso es, por ejemplo, la media es un estadístico suficiente. Por ejemplo, hay medias que son medias truncadas, donde no todos los datos son utilizables, pues justamente se truncan la información y no usan toda la información disponible. Buen estimador se puede demostrar por un teorema de Neyman que es suficiente, que es aquel que no depende del parámetro en realidad. Es un estimador que se calcula y esta función no depende del parámetro. Bueno, son conceptos matemáticos. Lo que ustedes sí tienen que entender, y es lo que solamente se les pide, es que el estimador aprovecha toda la información que la muestra trae. Entonces, en ese caso, el estimador es suficiente. Entonces nosotros tenemos los elementos que componen una población y del cual es seleccionado por una metodología estadística, que lo vamos a ver en una clase en particular. Seleccionamos una muestra aleatoria. A partir de esa muestra aleatoria definimos una función que se le aplica a esta muestra, el cual llamamos que es un estimador. Un valor de esa función aplicada a una muestra determinada da una estimación. Y esta estimación, dentro de la recta, vemos que es un punto posible que puede tomar y por lo tanto se llama estimaciones puntuales. Podemos a esa estimación puntual sumarle o restarle el valor de su error estándar, o sea, el error que tiene dicha estimación debido al efecto provocado por el muestreo. ¿Cuáles son los estimadores puntuales definidos para la mayoría de los parámetros que nosotros nos interesan en este cursado? Bueno, para el de la media, o sea, para mí, el X vara que ya lo conocemos, el de la proporción que es pi sombrero, que también lo conocemos como el cociente entre el número de ensayos de éxitos dentro de un ensayo binomial con la cantidad de ensayos Bernoulli, se ha dividido por la cantidad de ensayos Bernoulli, y también estábamos interesados en comparar dos medias diferentes traídas de muestras independientes y hacíamos la diferencia entre las dos medias. También hacíamos lo mismo con las proporciones y también en algunas situaciones estamos buscando la información del total. Por ejemplo, cuando queremos de un área determinada determinar el total de la producción. Todos estos valores que da el cuadro que estamos viendo son estimaciones puntuales, son insesgados. Fíjense en que la esperanza de tita sombrero son iguales que los parámetros que nosotros estamos
tratando de inferir sus valores sin que lo conozcamos, y las varianzas de los mismos dado por todas las ecuaciones que lo hemos visto en distribución del muestreo. Aquí se ve en este cuadro la importancia de la conceptualización y estudio correcto de distribución del muestreo, porque gracias a eso se hace el entendimiento de todo lo que estamos viendo en este cuadro. Veamos un ejemplo de aplicación para entender lo que es la estimación puntual. Supongamos que tenemos una máquina que produce piezas, que esto es muy común en control de calidad, y medimos las longitudes de estas piezas y sabemos que la longitud, que sería la variable aleatoria, en este caso longitud de una pieza producida, la cual se la mide en milímetros con un determinado aparato que tengamos, y se sabe o se conoce que tiene distribución normal. Acuérdense que la distribución normal está definida por dos parámetros, que es su media y su varianza. En este caso conocemos el valor de sigma, o sea la desviación típica, que es igual a 0,5 milímetros. Por lo tanto, tenemos como información que X, que es la longitud de una pieza producida, sigue una distribución normal, donde desconocemos su media poblacional, o sea, desconocemos el mi de X, pero sí conocemos su varianza, porque sería el 0,5 al cuadrado, que era la información que nos proveía el problema. A partir de esta información sacamos muestras de tamaño 100, o sea, sacamos 100 piezas producidas en forma aleatoria con una técnica de muestreo correspondiente, asegurándonos de que es una muestra aleatoria, y a esos 100 mediciones que tenemos de los 100 elementos extraídos aleatoriamente, se calcula cuál es el valor puntual del estimador X barra. En este caso, el X barra minúscula, que sería la estimación puntual, dio 75,92 milímetros. Entonces, si X se distribuye normalmente y N es suficientemente grande, fíjese que acá está el detalle. Como N es un tamaño de muestra grande, aplicamos lo que hemos aprendido en distribución de muestreo, que podemos o sabemos que el error de estimación va a ser igual al valor de la desviación estándar de la variable original dividido o partido por la raíz cuadrada de n, que es el tamaño de la muestra. Por lo tanto, si el sigma x era igual a 0,5 milímetros, lo dividido por la raíz cuadrada de 100, y eso nos da un sigma de x barra igual a 0,05 milímetros. Por lo tanto, la estimación de la longitud media de las piezas producidas podemos escribirlo como 75,92, que era la estimación puntual, con un error de estimación de más o menos 0,05 milímetros. O sea que el error estándar que tiene esa medición es 0,05 milímetros. Observen ustedes que en realidad es bastante confiable esta información que nos da esta media, esta estimación puntual, porque el error que tenemos en esta medida de este X barra afecta a la segundo lugar después de la coma. O sea, tendríamos un valor sumado a 75,92 sumado 0,05 restado 0,05. Quizás en valores numéricos uno ve poca diferencia, pero quizás en la calidad de los elementos producidos esto puede ser un error muy grande. Eso depende del problema y de la situación que se está viviendo, que hay que tenerlo también en cuenta. Por eso es importante siempre la interpretación que hagamos en el contexto del problema que se realiza.